Un saludo muy especial para todos los que se conectan a esta hora con nosotros para escuchar la bendita palabra de Dios. Les habla Gladys Arbeláez, somos del Ministerio Agentes de Cambio en Bogotá, Colombia. Y hoy nos hemos dado una cita con el Señor y pues con cada uno de ustedes para escuchar su bendita palabra. Hoy vamos a ir a la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a mirar allí una palabra poderosa que el Señor tiene para hablarnos en este día tan especial y que es una palabra pertinente para el tiempo que estamos viviendo de pandemia, de crisis, de dificultad, de angustia, de soledad, de depresión. Entonces sé que el Señor hablará a nuestra vida de una manera muy, pero muy especial. Les saludo a todos los que se conectan con nosotros, a los que escriben, los que no escriben aún, están allá calladitos, a cada uno que le envían esta palabra, que dispone su corazón y de manera sincera se quiere acercar al Señor. Es para usted esta palabra de parte del Señor, para el que con sinceridad de corazón quiere oír la voz de Dios, ver qué es lo que el Señor quiere hablar a su vida, así como habla a la mía. El Señor nos habla de manera muy especial, entonces de verdad qué bendición que podamos nosotros tener ese espíritu humilde para acercarnos al Señor, que nos acerquemos a Él con deseo de aprender, y yo sé que la gran mayoría lo hacen con ese fin, con ese objetivo de aprender de la palabra, de conocer y de acercarse al Señor. Entonces qué bendición. Entonces les digo, primer libro de Reyes otra vez, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18 lo que dice allí la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Elías huye a Horeb, es el título que está en la Reina Valera. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Que sea Dios añadiendo bendición a su santa y bendita palabra. He titulado esta palabra La depresión en el creyente. Hay momentos de tristeza profunda aún en la gente que tiene a Dios en su vida bien arraigado. Hay situaciones que vienen a nuestra vida que nos hacen pensar tantas cosas y nos hacen sentir tristeza. Y esto le pasó a este profeta. En el mensaje anterior estaba yo enseñando la palabra acerca del mismo Elías, cómo el Señor prometió sustentarlo en medio de la sequía que hubo y cómo él vio mover a Dios a su favor una vez tras otra. Como Dios lo lleva aún de una viuda a que le sustente, y por causa de él Dios bendice también a esa mujer, y Dios ha hecho grandes maravillas en la vida de este hombre, este profeta usado por Dios, que en aquel tiempo la misión del profeta era tan valorada en Israel, y los profetas eran encargados de ungir a los nuevos reyes, y el Señor estaba allí obrando en favor de este pueblo, y estaba usando a Elías de una manera poderosa, y el Señor haciendo grandes milagros a través de él. Una de las cosas que sucede en tiempos de depresión en la vida de alguien que aún cree en Dios y tiene a Dios en su corazón, una de las cosas que suceden es que cuando viene la dificultad nos centramos en ella. Una cosa que provoca la depresión, una cosa que nos lleva a sumirnos quizá en la depresión, es que nos enfocamos en el problema y no en Dios. Esto es un asunto por el que pasamos muchas veces, y muchas personas pueden pasar por ahí en algún momento de su vida, y creo que usted se identifica conmigo en esto que le estoy compartiendo. Pues Elías, ese hombre tan usado y tan ungido por Dios, no fue la excepción. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este hombre tiene tanto miedo y por qué este hombre cae en una depresión terrible? Pues ahí lo vimos claramente en el versículo 3. Antes de este capítulo, uno mira en el 18, y es que Elías es usado por Dios para avergonzar los profetas paganos de Baal, para avergonzar al dios Baal, que es un dios falso, un dios pagano, un dios que habían levantado en Israel y habían estado adorando a este dios Baal en vez de adorar al único Dios verdadero. Entonces Elías, por la mano de Dios, clamando al Señor para mostrarle al pueblo de Israel quién era el Dios verdadero, hace que los profetas organicen allí un altar, armen un lugar, un altar, y prepara 2 bueyes, uno para que estos que adoran a Baal sacrifiquen este buey, porque así se hacía
Y entonces les dice que empiecen ellos a llamar a ese dios Baal para que haga descender fuego del cielo, y no lo consiguen. Y después el turno es para Elías y dice: ahora yo voy a hacer lo mismo, voy a clamar al Dios de Israel y hará descender fuego, y verán ustedes quién es el Dios verdadero. Y allí entonces está uno mirando cómo el Señor respalda esto que hace Elías, y desciende fuego del cielo, consume el holocausto, consume una cantidad de agua que han puesto allí, y el pueblo dice: el Dios verdadero definitivamente es Jehová. Él es el Dios verdadero. Por causa de esto, entonces, Elías mata a 450 profetas paganos, profetas falsos, profetas de Baal. Y fruto de esta situación, viene Jezabel, que es la esposa del rey Acab, una mujer con un carácter muy fuerte, una mujer que era una ferviente adoradora del dios pagano Baal, una mujer que llevó a su marido Acab a hacer lo que ella quería. Ella lo dominaba a él y hacía de él a su antojo. Por causa de esto, su marido Acab le manda a construir un templo a ese dios Baal y hacer estatuas de acera, y para tenerla ella contenta, ella con su dios Baal y sus profetas de Baal. Y el Señor permite esta situación porque Dios quiere mostrar que Él es el Dios verdadero. Y lo que ha pasado es que gracias a esta mujer, a esta situación, a este paganismo que ha venido en Israel, el pueblo ha dejado a Dios, ha dejado al Dios de Israel y se ha volcado a adorar a Baal y a adorar dioses paganos. Y esto es un problema tremendo. Entonces, luego de que Elías mata a estos profetas que son paganos y que están haciendo que el pueblo vaya en pos de ellos y que el pueblo no adore al Dios verdadero, entonces viene esta mujer, envía un mensajero y lo manda a amenazar. El peligro en el que está es inminente, porque allí más atrás en el 18:4 se lee claramente que efectivamente Jezabel había destruido muchos de los profetas de Jehová, los había mandado a matar. Entonces este hombre Elías, este profeta de Dios, se encuentra frente a un peligro inminente, y cuando oye que Jezabel le manda a decir que los dioses me hagan, mejor dicho, y me añadan si yo no logro que este hombre, Elías, mañana esté muerto como él hizo con los profetas de Baal. Ante esa amenaza, Elías sale huyendo. ¿Qué es lo que pasa? Elías está centrado en el peligro. Escucha esa mala noticia, escucha la amenaza de esta mujer Jezabel que lo va a matar, y él entra en un terror terrible. Pero está mirando el problema y está olvidando el bien que Dios ha hecho con él, cómo lo ha librado de sus enemigos antes, cómo él ha podido enfrentar tantos peligros y el Señor lo ha guardado. En ese momento, cuando viene la dificultad, entonces nos enfocamos en ella y no nos enfocamos en Dios, y eso hace que empecemos a sumirnos en una tristeza profunda. Pero uno piensa, ¿cómo puede pasar esto si este hombre fue el hombre al que Dios le dijo que iba a haber sequía por 3 años y medio? Fue el hombre al que Dios lo llevó a alimentarlo, unos cuervos lo alimentaban, fue alimentado por cuervos, a beber del arroyo de Querit. ¿Sí? Era un hombre al que Dios después le dijo que lo iba a sustentar una viuda. Vio la provisión de Dios a esa viuda de una manera milagrosa. Resucitó el hijo de esa viuda que enfermó y murió, y Dios lo usó a él, a Elías, para levantar ese muchacho, y resucitó, volvió a la vida. Después oró para que lloviera después de 3 años y medio, y llovió. Entonces también ve que desciende fuego del cielo para mostrar allí quién es el Dios
Dios verdadero y avergüenza al Dios Baal y a todos los que lo siguen, y está viendo cosas milagrosas, tremendas, pero en el momento en que viene la dificultad, él se olvida de todo eso que ha hecho Dios y se centra en el problema, como también nos pasa a nosotros muchas veces, ¿sí o no? ¿Cuántas veces cuando viene una amenaza, cuando viene una dificultad a nuestra vida, entonces perdemos el foco? Inmediatamente lo que hacemos es que nos desconcentramos de Dios y empezamos a mirar es la dificultad. Hay una frase muy linda del libro La cabaña, de la que también hicieron una película, y es que la mujer que representa a Dios le dice allí a este hombre que está en esta historia, le dice: cuando te centras, cuando pones la mirada en tu problema, me pierdes de vista. Y es verdad, cuando ponemos la mirada solamente en la dificultad, perdemos de vista al Señor. Y eso nos lleva a sumirnos en una depresión terrible. Mire, otro punto que encuentro aquí importante. Cuando nos desenfocamos de Dios, caemos en un sinsentido. Cuando perdemos la mirada de Dios, cuando la quitamos de Dios, cuando nos desenfocamos del Señor, nuestra vida cae en un sinsentido. ¿Por qué? Mire el versículo 4, este hombre definitivamente se echó a morir. Dice: y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de una rama allí, un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. O sea, yo no es que sea la gran cosa. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y un ángel vino, le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre el fuego, una vasija con agua. Comió y bebió y volvió a quedarse dormido. ¿Sabe? Él quitó la mirada de las cosas del Señor y su vida perdió sentido. Quitó la mirada de Dios y empezó a sentirse totalmente derrotado, totalmente fracasado. Cayó en un sinsentido terrible. ¿Y qué fue lo que pasó? Y me pongo a imaginar qué fue lo que pasó con este hombre. Dice que él salió un día de camino huyendo por el desierto. Entonces tuvo mucho tiempo para pensar, ¿verdad que sí? ¿Pensar en qué? ¿En Dios? No, él no estaba enfocado en Dios, él estaba enfocado en su problema, en su situación adversa que le vino en ese momento. Entonces, de camino solo, ¿qué se pone él a pensar? Oiga, ¿ha valido la pena todo lo que he hecho yo para Dios? ¿Será que ha valido el esfuerzo que yo he tenido? Y empieza él a pensar: yo he tenido y he sentido un celo santo. O sea, yo he estado celoso de las cosas de Dios. Me ha dolido el hecho de que el pueblo se haya ido en pos de otros dioses. Dice: he tenido un celo santo por Jehová de los ejércitos, porque el pueblo empieza a pensar en todo lo malo, en todo lo malo. Dice: yo he hecho todo esto porque el pueblo olvidó el pacto que tenía con Dios. Olvidó el compromiso que había hecho con Dios, de que siempre le iban a seguir a Él, le iban a adorar solo a Él, y que ellos iban a ser un pueblo santo para Dios. Olvidaron el pacto, derribaron los altares del Señor. ¿Qué hicieron? Mataron a los profetas de Dios. ¿Qué más? Y dice él: ahora he quedado ¿qué? Solo. Dice: yo estoy solo. Mataron a espada a tus profetas, ahora yo estoy solo. O sea, se siente totalmente abandonado, en una soledad terrible, y como si fuera poco, yo quedé solo y me buscan para quitarme la vida. Se enfocó en su situación adversa y pensando él camino por el desierto, huyendo del peligro, porque una mujer lo amenazó. Piensa todas estas cosas. ¿Habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena? Un hombre que, como dice una frase, mata al tigre y le sale corriendo al cuero. Pero es normal sentir temor, ¿verdad que sí?
En ocasiones sentimos miedo, hay momentos en la vida en las que nos sentimos valientes y estamos frente a la batalla y dónde están y yo voy en el nombre de Dios y que me venga lo que me venga, que yo soy más que vencedor y somos tremendos en Dios en temporadas. Pero hay otras temporadas que vienen a nuestra vida en las que quizá nos pasa lo mismo y es muy probable que nos pase porque somos humanos, lo que le pasó a Elías. Entonces él se empieza a imaginar, empieza como a reevaluar, ¿verdad que sí? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena todo lo que he hecho? Si el pueblo no cambia, ¿valió la pena? Si igual la gente sigue perdida tras otros dioses. Dice que deseaba morirse, como muchas veces quizá usted ha deseado morirse. Quizá mucha gente dice, yo para qué vivo, yo ya que Dios venga y me recoja, yo ya no tengo más que hacer aquí. Pero en realidad deseaba morirse Elías. En realidad deseaba morirse. Entonces si deseaba morirse, ¿por qué huye de la muerte? No, él no deseaba morirse. Él salió huyendo para que no lo matara Jezabel. Si él quisiera morirse, se había quedado ahí porque ahí encontraba la muerte seguro, según lo que él pensaba. Pero esos son los sentimientos que vienen a nuestra vida cuando todo pierde sentido. Y es porque quitamos la vista del Señor. Todo se vuelve un sinsentido terrible y no nos hallamos. No se quiere morir, pero quiere morirse. Dice que se quiere morir, pero en realidad está huyendo de la muerte. Pero hay algo hermoso que tiene este pasaje. Y es que en esos momentos de depresión, Dios está actuando. ¿Cómo actúa Dios en estos momentos de depresión que vienen a nuestra vida? ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Qué quiere hacer Dios en estas temporadas que nos vienen de dificultad, de tristeza, de desasosiego? Mire, según el texto que nosotros hemos leído, mire lo que quiere el Señor y lo vamos a mirar, porque aquí está toda la palabra. Yo no quiero darles opiniones personales de lo que hace Dios, sino que todo lo encontramos en la misma escritura. En la misma palabra está la respuesta y está lo que nosotros debemos conocer y lo que debemos extraer. Está ahí en la misma palabra. Leamos allí el versículo 5. Echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ese hombre en medio de la depresión tiene una visita de parte del ángel. Viene un ángel allí de Dios y lo fortalece, le da comida, le deja comida allí para que él come. Solamente le dice eso, levántate y come. En ese momento no le recriminó nada, en ese momento no lo exhortó. ¿Usted por qué está así? No, en ese momento lo dejó con su tristeza, que lidiara con su tristeza. Lo dejó allí, simplemente lo fortaleció, lo sostuvo o lo sustentó. El ángel vino para dejarle comida y para decirle, coma. No se vaya a dejar morir de hambre, coma. Y ya, nada más. Levántate y come. Sabe que a veces Dios nos deja pasar un rato con la tristeza, pero sin embargo Él envía a alguien con una palabra de aliento, con una palabra de fortaleza, que es la que necesitamos en ese momento. En ese momento viene alguien no para reprocharnos nuestra actitud, ¿verdad? No para condenarnos, no para juzgarnos. Y esa es la gente que Dios envía a nuestra vida en momentos de dificultad para decir, levántate, levántate, fortalécete. Quizás es esa persona que llega en ese momento preciso con una oración. Quizá no puedan hacer mucho por nosotros, quizá no tienen las soluciones, lo más probable, no la tienen. Pero están ahí alentando, sosteniendo, dando una palabra de ánimo. Levántate, levántate, fortalécete. Esa fue la primera vez que Elías fue visitado por el ángel. ¿Sabe lo que yo encuentro como primero aquí, como primer cosa que el Señor quiere hacer con nosotros en esos momentos de depresión, en esos momentos de tristeza? Dios quiere llevarnos
a un encuentro con Él otra vez. Dios nos va guiando, Dios quiere llevarnos otra vez a ese lugar de encuentro con Él. Él quiere llevarnos a que estemos otra vez en su presencia. Porque es que Elías realmente, cuando recibió la noticia, empezó a mirar, fue el peligro, la dificultad y el problema. Empezó a enfocarse en la situación adversa y perdió la mirada de Dios o quitó la mirada de Dios. Pero el Señor, y vamos a mirarlo en este punto, de lo que Dios quiere hacer con nosotros en esos momentos de depresión, cómo el Señor nos va guiando, cómo el Señor fue guiando a Elías para llevarlo otra vez a ese encuentro donde Dios quería manifestarse otra vez a la vida de Elías, porque Elías ya no quería nada, quería era morirse. Como quizá nos ha pasado muchas veces, quizá ya no queremos absolutamente nada, ya ni siquiera buscamos la presencia de Dios porque ya ni siquiera queremos disfrutarla porque ya todo ha perdido sentido. Cómo Dios empieza a buscar a este Elías para guiarlo a tener esa comunión, ese encuentro otra vez con el Señor. Le aparece el ángel que lo levanta, le dice: levántate y come. Y entonces él come, ¿verdad que sí? Pero dice la palabra en lo que leímos que él comió, ¿verdad? Pero se volvió a quedar, ¿qué? Dormido, ¿sí? Es lo que dice la palabra aquí. Entonces miró a la cabecera una torta cocinada allí sobre el fuego, una vasija de agua, dice, comió, bebió y volvió a dormirse. O sea, vino el ángel, sí le dijo levántate y le dejó comida, pero él siguió en su misma depresión. Y sí es muy normal que cuando la persona está deprimida, duerme mucho, eso sí es algo muy normal. Una persona en depresión busca estar todo el día acostada, no se quiere levantar para nada, muchos no se quieren ni bañar, no quieren arreglarse, no quieren comer, no quieren nada. Él comió un poco ahí y dice, y se volvió a quedar dormido. Él siguió en su depresión. Pero mire cómo el Señor quiere buscar a Elías para llevarlo allí a ese lugar donde Elías dejó al Señor, llevarlo otra vez a ese encuentro, a esa presencia de Dios. La segunda vez se aparece otra vez el ángel de Jehová, la segunda vez. Mire el versículo 7, dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come. Pero aquí ya no solo le dijo levántate y come, aquí le dice, porque largo camino te resta. La segunda vez que él está diciendo otra vez el ángel del Señor a Elías, no es tiempo de que te rindas, no es tiempo de rendirte. La primera vez solo le dio ánimo, levántate, come un poco. Pero ya la segunda vez le dice, no es tiempo de rendirte, todavía te resta un largo camino. Todavía te resta largo camino. Y así es el Señor, así es el Señor. Y viene una tercera vez en que Dios le visita, porque algo que vemos acá tan hermoso que hace Dios y que es Dios, es que Él nunca nos abandona. Cuando encontramos que Dios abandonó a Elías porque estaba deprimido, porque estaba en la tristeza más profunda y deseaba morirse y hasta le dijo a Dios, ya basta, me quiero morir, quítame la vida. No lo abandona. En ningún momento el Señor lo deja ahí abandonado. El Señor viene una y otra vez, como hace también con nosotros. Y mire la tercera vez lo que dice. Leemos en el 9 y en el 10. Está, porque el Señor quiere llevarnos a tener ese encuentro con Él. Él insiste, Él viene a hablar a nuestra vida. Bueno, dice que en el 8 dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con la comida, entonces caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Ahí era donde quería llegar también, porque mire a donde Dios lo va guiando.
¿Ah? ¿A dónde? Al monte de Dios. Horeb, el monte de Dios. El monte de Dios es un monte conocido. Dios se manifestó en varias ocasiones allí en ese monte. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí. Y vemos algo importante aquí, como Dios quiere llevarlo otra vez a estar en esa presencia de Dios. Él quiere conducirlo a su monte. Para nosotros los cristianos, cuando se nombra en la Biblia de subir al monte de Dios, subir al monte para adorar, tiene que ver mucho con estar cerquita de Dios, buscar esa presencia de Dios, anhelar esa comunión cercana con Dios. Y es ahí donde el Señor quiere llevarle a Elías y quiere llevarnos a nosotros también. Entonces él caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y viene ahora la tercera vez que el Señor habla aquí. Y allí dice que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche, versículo 9. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Que lo que le está diciendo aquí el Señor ya le está preguntando: ¿qué haces aquí? El Señor todo lo sabe, y alguien dirá: ¿y para qué le pregunta? ¿No que Dios es omnisciente? ¿No que Dios todo lo conoce, todo lo sabe? Entonces, ¿para qué pregunta? Porque el Señor siempre quiere entablar una charla con nosotros. El Señor no debería preguntar nada porque todo lo conoce, pero sin embargo pregunta lo que Él ya sabe, porque Él quiere que nosotros expresemos lo que hay en nuestro corazón, aunque Él ya lo sabe. Él quiere relacionarse. Él quiere relacionarse. Entonces le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y cuál es la respuesta de Elías? ¿Qué es lo que le está diciendo Elías? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, porque derribaron tus altares, porque mataron a espada tus profetas, y solo he quedado yo, y ahora me buscan para matarme. Entonces Elías le expresa aquí al Señor, al ángel del Señor, le expresa aquí todo lo que él está pensando, lo que está pasando por su cabeza, lo que él está viviendo. Esto es lo que me pasa y por eso estoy aquí. Y es importante que nosotros con Dios seamos sinceros y que abramos nuestro corazón a Él, aunque Él ya lo sabe. Él sabe lo que nos pasa, pero Él quiere relacionarse, y es importante, iglesia, que nosotros vengamos al Señor y podamos decirle: me pasa esto, esto y esto, Señor. Es muy importante para nosotros aprender a relacionarnos y a contarle a Dios lo que nos sucede. ¿Cuál es la respuesta que el Señor le da a Elías? Y le dice en el versículo 11, Él le dijo, ¿quién? El Señor: sal fuera. ¿Sal qué? Fuera. Y ponte de pie delante de Jehová. O sea, ya fue suficiente, ¿sí? Ya la primera vez, levántate y ahí le dejo comidita para cuando le provoque comer, entonces coma, levántese a comer por lo menos. La segunda vez, levántate y come, porque todavía no he terminado contigo y no es tiempo de rendirse, todavía te falta mucho recorrido en la vida. Y la tercera vez, ya que le dice el Señor: sal de ahí, ya. Sal de ahí y ponte de pie, dice una versión PDT y otra versión, ponte de pie delante de Jehová, allá en el monte, ponte de pie. Ahora sí, yo creo que ya se ha deprimido suficiente, ya ha dormido suficiente, ya se ha entristecido suficiente, y como también dice la Biblia que hay tiempo para todo, pues hasta Dios tiempo nos deja hasta de entristecernos, pero también la tristeza debe tener un límite. La tristeza también debe tener un límite.
Y el Señor le dice ya, sal fuera, ponte en pie ya. Ya no lo deja más allí, en esa condición, allí dormido, debajo de un enebro, durmiendo y solo durmiendo y entristeciéndose. No, sal fuera. El Señor, ¿a dónde lo quiere conducir? El Señor quiere conducirlo a estar frente a frente con Él, otra vez en la presencia del Señor. Y eso es lo que busca el Señor. Y en ese tiempo de depresión y en ese tiempo de tristeza que podamos estar pasando, el Señor quiere llevarnos otra vez a ese lugar donde hay ese encuentro con el Señor, que puede ser ese lugar secreto allí en nuestra habitación, ese lugar allí de rodillas donde estamos solos con Dios. El Señor quiere llevarnos otra vez a establecer esa comunión donde estemos frente a frente y podamos expresarle a Dios lo que nos pasa. Mire, la segunda cosa que el Señor quiere hacer en esos tiempos de depresión, en la vida de nosotros. Él quiere revelarse de maneras diferentes. Él quiere revelarse a nuestra vida. Y aquí lo vemos. ¿Cómo lo podemos ver? Seguimos leyendo en el versículo 11. Y he aquí, Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Cómo le parece esto que está pasando acá? ¿Cómo le parece esto que está pasando? Esto que sucede me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque cuando leemos que el Señor lo lleva a estar allá de pie en el monte Horeb, que es el monte de Dios, cuando el Señor lo lleva allí a Horeb, y si usted quiere saber que el monte Horeb es el mismo monte Sinaí, usted allá luego en casa ahí puede leer Éxodo 18:5, ahorita no lo vamos a leer, pero ahí nos habla de algo también tremendo, de cómo el monte Horeb y el monte Sinaí es lo mismo, y vamos a ver algo poderoso. Mire, en la época de Moisés, el Señor quiso manifestarse también a la vida de Moisés y al pueblo, y en el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 16, habla tremendamente cómo Dios se movía allí en el terremoto. Pero en medio de un terremoto que hubo tremendo, Dios allí, su presencia manifestándose. Pero antes de eso vemos como en Éxodo 14:21, como el Señor a través de un fuerte viento abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco a través de un viento muy pero muy fuerte. Es que Dios también se mueve en el viento fuerte. Así fue como por medio de un viento fuerte dividió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco y Dios lo libró de la mano del ejército de los egipcios. A través de un terremoto estamos mirando entonces en Éxodo 19 y desde el 16 dice que hubo un terremoto, la tierra se sacudía tremendamente, dice que ese monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb, humeaba porque Dios descendió en fuego allí, en fuego. O sea, cosas tremendas también en medio de fuego. Elías vio cómo Dios hizo descender fuego y consumió el holocausto allí cuando él estaba en esa lucha allí avergonzando a los profetas de Baal. Descendió fuego del cielo, Elías lo vio, él oró al Señor y Dios lo hizo. Entonces Elías sabía que Dios se movía de esas diferentes maneras, ¿verdad? Con estruendo, con unos terremotos terribles, que Dios se podía manifestar mediante un viento recio muy fuerte. Pero ¿sabe lo que es llamativo en este versículo?
en esta oportunidad, en ese mismo monte, y donde antes el Señor se había manifestado con gran estruendo, terremoto, fuego, que reventaba las piedras y todo eso, ahí hubo las mismas manifestaciones, pero dice Dios no estaba. No estaba ni en ese viento que rompía los montes y quebraba las piedras, dice, pero Dios no estaba allí en el viento. Y luego vino un terremoto, entonces sacudía la tierra y demás, pero Dios tampoco estaba ahí. Y después, entonces, ¿qué vino? Tras el terremoto también vino fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. ¿Sabe dónde estaba el Señor y dónde quiso manifestarse el Señor? A través de un silbo apacible. La calma, la serenidad, la tranquilidad. ¿Sabe lo que Dios quiere a través? ¿Qué quiere hacer Dios en esos momentos de dificultad? Revelarse a nuestra vida de una manera cada vez diferente. Es que Elías pensó que él ya lo había visto todo de Dios. Quizá Elías que pensó que él ya de Dios conocía absolutamente todo, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se mueve. Pero Dios le demuestra allí que Dios se revela cada vez de maneras diferentes y que no es siempre como uno cree. Muchas veces uno está esperando que Dios haga las cosas de una determinada forma y Dios nos quiere mostrar que Él tiene otras maneras. Y que cuando no hay estruendo, escándalo, cuando parece que Dios no está por ningún lado, Él también está trabajando en el silencio, en el secreto, en la soledad. Cuando parece que nada funciona, como que Dios no está haciendo las cosas que uno quiere que haga, Dios quiere revelarse a nuestra vida y mostrarnos que Él trabaja aun cuando no podamos ver muchas cosas. Que no necesitamos oír mucho ruido, que no necesitamos un escándalo tremendo para saber que Dios está. Es que Dios se mueve de diferentes maneras. En algunas personas, si no es por un ruidaje tremendo, si no es con una gritería tremenda, si no es con un escándalo tremendo, con un show tremendo, creemos que Dios no está haciendo nada. Y es verdad. Muchas veces aún muchos cristianos o muchos ministros cristianos o mucha gente, si no escucha escándalo tremendo, si no, mejor dicho, suceden cosas estruendosas, creen que Dios no está. Para creer que Dios se está moviendo, haciendo algo en alguna persona, en algún lugar, en alguna situación, tiene que haber un escándalo terrible, tiene que haber situaciones que de verdad digan, sí, aquí está Dios. Pues Dios le está mostrando a Elías que Él está. Y a veces está cuando uno ni siquiera se lo imagina. Y que Dios se mueve también en el silencio y que Dios también en la calma se mueve. Que no siempre se mueve en medio del terremoto y la bulla y el estruendo. Si ve que no conocía Elías a Dios realmente, creyó conocerlo, pero conocía una parte. Y así nos pasa, a veces creemos que ya sabemos todo de Dios, no sabemos nada. Y por eso muchas veces creemos que ya todo lo hicimos, todo lo sabemos y ya no hizo Dios lo que tenía que hacer, ya ni para qué vivir, ni para qué seguir. No conocemos nada y el Señor siempre nos quiere enseñar algo. Mientras nosotros lleguemos a esa presencia de Dios, a esa comunión con Dios, Dios se revelará a nuestra vida cada vez de una manera diferente. Los hombres y mujeres de Dios en la Biblia conocieron a Dios cada día a través de situaciones distintas, porque cada situación los llevaba a buscar de Él, a meterse con Él, y Él se revelaba en ocasiones como el Dios proveedor, en ocasiones como el Dios Jehová Rafa le pusieron. ¿Por qué? Porque trajo sanidad, porque trajo provisión. Jehová mi roca, Jehová mi bandera, cuando Él peleaba por el pueblo de Israel. Jehová es mi bandera, Jehová Nisi. Entonces en cada circunstancia diferente donde Dios se mueve, donde Dios hace cosas tremendas, esa gente iba conociendo a Dios en una faceta distinta, pero es conforme Dios se quiera revelar, no como uno cree que se tiene que revelar Dios, o se tiene que mover, o tiene que actuar. No. Entonces Dios acá le está diciendo a Elías, es que yo no me muevo como tú has visto, como tú has oído, como tú has creído, como tú has leído, que yo me muevo. Es que yo me muevo en maneras que tú no puedes entender. Y aún en el silencio ahí estoy, en la calma ahí estoy.
Qué bonito es el Señor, y eso solo se logra cuando estamos en la presencia del Señor, poderle conocer a Él. Y lo tercero, y voy terminando, es que Dios quiere cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Qué quiere hacer Dios? Y mostrarnos en esos momentos de tristeza que pasamos cuando las circunstancias se tornan tan adversas. El Señor quiere cumplir su propósito en nuestra vida. El Señor quiere mostrarnos que su propósito se cumple. Él sigue aún trabajando en ese propósito y Él nos lo quiere mostrar. Entonces mire lo que dice el versículo del 15 hasta el 18. Y dice, y le dijo Jehová, pero el 14, mire lo que dice. El 13 es, y cuando lo oyó Elías, o sea, cuando Elías oyó el silbo delicado, se cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces ahí? O sea, mire, Elías todavía está viendo lo que Dios está haciendo y otra vez va a echar para la cueva. Como que no quiere salir de su estado, de su condición, y quiere definitivamente, vea lo que vea de parte de Dios, seguir ahí. Y él otra vez en el 14 le responde lo mismo, exactamente igual. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. El pueblo ha olvidado el pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Vuelve y le expresa exactamente lo mismo, ante lo cual el Señor le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Meón la ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué es lo que está diciéndole acá el Señor con esto? Después de toda esa depresión, de toda esa crisis, ¿sabe lo que le está diciendo el Señor? Es que yo todavía no he acabado la misión que tengo para ti. Tú todavía no has acabado el trabajo. Todavía no has acabado la misión. Y es que las cosas no se acaban sino hasta cuando se acaben. Nosotros, si no hemos cumplido el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, pues ahí nos tendrá Dios otro rato, dando lidia. Si no hemos todavía terminado lo que el Señor se propuso hacer con nosotros, ahí estaremos. Porque la vida de nosotros no se acaba cuando Jezabel o cuando el uno diga, el enemigo diga, cuando el diablo diga, cuando yo diga. No. La vida de nosotros va hasta cuando Dios diga, hasta que se cumpla el propósito de Él. Y aquí en la vida de Elías todavía le faltaba terreno por recorrer, camino por recorrer. Tenía que ungir otros 2 reyes todavía, tenía que consagrarlos como reyes de Israel todavía y de Siria y todo eso. Él, el profeta, iba a consagrar esos reyes. Además tenía que consagrar al sucesor mismo de él, que iba a ser ¿quién? Eliseo. Le faltaba todavía camino. Aquí Dios le muestra que el propósito que tiene con él todavía no se ha cumplido en su totalidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, ¿sabe? Con nosotros. Y el Señor nos quiere hablar. Y el Señor quiere llevarnos a entender todas estas cosas a través de su bendita palabra. Y uno mira, finalmente, ese hombre que quería morirse, pero que tenía miedo de morirse. El que le dijo a Dios que le quite la vida, pero salió huyendo de la muerte. O sea, porque quería morirse, pero en realidad no quería morirse. Era fruto de su tristeza, de su depresión tan terrible en la que él entró. Ese hombre finalmente no vio muerte. ¿Sabe que no? En segundo libro de Reyes, el capítulo 2, el versículo 11, ahí dice claramente, el Señor se llevó a Elías al cielo sin ver muerte. Ese hombre no murió. Y ahí usted lo puede mirar. Ese hombre fue alzado, fue llevado al cielo por un torbellino, y dice ahí que unos carros de fuego con caballos que parecían como de fuego apartaron a Elías y a Eliseo
y él, Elías, subió al cielo en un torbellino. ¿Dónde está eso? Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Entonces, camino todavía le faltaba, pero entró en crisis. Iglesia, amigos que me están escuchando a esta hora, en este tiempo, podemos estar pasando momentos de dificultad y no sé qué situación sea la que cada uno está viviendo. Hay momentos sí de tristeza, hay momentos en que aún nosotros que creemos en Dios, que confiamos en Él, permitimos que las circunstancias adversas nos ahoguen, que los problemas nos ahoguen tanto que quitamos la mirada de Dios y la fijamos solamente en esos problemas. Y cuando esos problemas no tienen solución aparente, entramos en una depresión terrible. Quitamos nuestra confianza de Dios y olvidamos todo el bien que el Señor nos ha hecho. Pero eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy miremos para que nosotros salgamos de esa condición, porque Él no quiere que permanezcamos ahí, seguro que no. No quitemos la vista del Señor, no quitemos la mirada, el enfoque de nuestro Dios. No nos enfoquemos en los problemas porque perdemos a Dios de vista. Y aún yo puedo decir en esta hora, si usted me está escuchando y ha perdido el enfoque, si en vez de mirar a Dios ha empezado a mirar su situación y su problema se ve totalmente imposible de resolver, si ha dejado que la tristeza venga a su vida, si ya no quiere ni comer, si ya entró en esa tristeza que no quiere ni arreglarse, ya no quiere ni orar, ya no va a la presencia de Dios como hace un tiempo. Si quizá usted ha dejado de leer la palabra porque ya se ahogó en los problemas, si ya siente que nada tiene sentido, que quizá se pregunta si ha valido o no la pena hacer lo que ha hecho en Dios, para Dios y con Dios. Si usted está en esa situación, yo quiero dejarle esta palabra hoy, que el Señor está trabajando en su vida como trabaja en la mía también. Que en medio de esa tristeza ya llega un momento en el que, a pesar que Dios le sostiene y le envía personas y le envía gente para fortalecerle, para animarle con palabra de ánimo y demás, con una oración, en fin, llega un tiempo en que el Señor le dice: ya, sal de esa situación, ya fue suficiente, ya es momento de que te levantes, ya es momento de que te repongas y que vayas a la presencia de Dios, porque allá quiero mostrarte realmente cosas que tú no comprendes, cosas que tú no sabes. Y cuando llegamos otra vez a esa presencia de Dios, a estar otra vez en pie ante la presencia de Dios, cuando dejamos de estar en esa cueva escondidos, cuando nos animamos y obedecemos a Dios de ir a estar otra vez en su presencia para escucharle hablar, el Señor nos mostrará que definitivamente los planes de Él son perfectos. Nos mostrará que las cosas no son como nosotros pensábamos, porque eso le pasó a Elías. Elías dijo: no, me van a matar. No vio muerte el hombre, para él no era. Si Dios hubiese querido, pues hasta ahí llega, pero no, eso no era el plan de Dios con él. Así no era con él que iba a pasar. El que tenía miedo de la muerte, Dios se lo llevó y no vio muerte. Solo yo he quedado. Mentira. Él creyó que era el único que estaba, el único que tenía celo por las cosas de Dios, el único que amaba a Dios. El resto, todo el mundo estaba perdido. Mentira. Dios le mostró, cuando él estuvo en pie ante su presencia, que él había preservado a 7,000 profetas que no habían doblado su rodilla ni besado a los Baales. Habían 7,000 personas allí, 7,000 profetas, que tampoco se inclinaron ante dioses falsos, sino que ellos estaban calladitos, bajo perfil. Ellos no habían hecho escándalo, de ellos no se había oído, pero Dios los tenía. Y ellos tampoco se inclinaron. Ellos también eran celosos de las cosas de Dios. Ellos también. ¿Sabe? El Señor también nos está mostrando. Y hoy quiere decirnos el Señor. Y el Señor quiere hablarle a su vida especialmente. Si usted cree que es el único que ha trabajado, que ha luchado, el único que hace, que se esfuerza, el único que ora, el único que busca a Dios y nadie más.
No se crea eso. Hay otros también, lo que pasa es que de pronto hacen menos bulla. Lo que pasa es que de pronto hacen las cosas sin hacerse notar. No nos creamos que somos los únicos que hacemos, que oramos, que predicamos, que por nosotros gira el mundo. No es verdad. Dios siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene a alguien allí que el Señor ha preservado también para que su obra siga adelante, para que todo siga fluyendo conforme a lo que el Señor está haciendo, conforme a lo que el Señor se ha propuesto, porque a Dios nadie le desbarata sus planes. Entonces, iglesia, amigos, vamos a orar en esta hora y le vamos a decir al Señor que nos levante, que nos fortalezca, que si estamos pasando por ese momento de depresión, de dificultad, de tristeza, el Señor está aquí y nos va a ayudar, y Él es el único que podrá mostrarnos su camino. Él es el único que podrá sacarnos en victoria de este momento de dificultad. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos oír tu palabra. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, desde que empezamos a leer, desde que empezamos a orar, desde que te hemos dado, Señor, un lugar en nuestro corazón, desde el día, Señor, en que empezamos, Padre, a orar, a creer en ti, Señor. Tú estás haciendo cosas hermosas en nuestro corazón. Gracias te damos por esta palabra que viene a tiempo, donde tú, Señor, nos enseñas, Padre bendito, que tú estás en medio nuestro, que nunca nos has abandonado, que aún nos permites, aún pasando por dificultad, entristecernos un poco, pero llega un momento, Dios, en el que tú nos das la orden de ya salir de esa situación, de avanzar, de continuar en el proceso, de seguir en el camino, porque todavía hay mucho por hacer y los planes que te trazaste con nosotros todavía no han concluido. Te damos gracias, Señor, por cada familia, por cada persona que escucha tu palabra. Gracias, oh Dios, porque cada familia está siendo bendecida por ti. Gracias, Señor, porque te muestras de una manera diferente cada día a nosotros. Gracias, Dios, porque te revelas a nuestra vida cada día como un Dios grande, poderoso, al que jamás podremos decir que ya terminamos de conocer, sino que tus caminos son insondables, oh Dios, y entre más, Señor, caminamos contigo, más sorprendidos quedamos de tus maravillas, de tu actuar, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por levantar cada persona en medio de su tristeza. Gracias por sostener. Gracias por traer provisión. Gracias por traer sustento a cada familia en estos momentos de dificultad. Gracias, Dios, porque a partir de hoy, Señor, emprenderemos otra vez el camino. Seguiremos adelante, avanzando, Señor, hacia la meta que tenemos por delante. Y nunca, Señor, queremos alejarnos de ti. Ven a cada vida con tu preciosa y maravillosa palabra, que hoy sé que nos ha confortado, que nos ha fortalecido, Señor, y que tu palabra hoy ha venido a tiempo para hacer ese alimento que necesitamos, ese alimento espiritual, Señor. Tú hoy has venido como vino al ángel a Elías para sostenerle, para alimentarle, para fortalecerle, para seguir su camino. Así hoy esta palabra, Señor, sé que llenará nuestro espíritu de fortaleza para seguir avanzando en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo fuerte, iglesia. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida y usted cree que esta palabra puede edificar a otras personas también, porque es la palabra de Dios, le recomiendo que se la envíe a alguien que la necesite, que esté pasando por momentos de depresión, de tristeza, porque sé que Dios hará lo que Él
quiere hacer en cada persona que la escuche. Si desea suscribirse a este canal, puede hacerlo para recibir entonces cada palabra que nosotros estamos compartiendo. Un abrazo fuerte y esperamos que muy pronto podamos compartir otra palabra poderosa. Bendiciones.